A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del Noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un hombre en la Europa del siglo XIX que era reconocido por la belleza y el encanto de su música. Era tan famoso que una mujer viuda, muy rica, sin conocerlo personalmente, le enviaba dinero suficiente para que el artista no tuviera que preocuparse de nada más. El músico se llamaba Piotr Ilich Tchaikovsky y en aquel entonces sus preferencias sexuales fueron motivo de escándalo. Cuando la viuda se enteró de aquella circunstancia, decidió eliminar toda la ayuda al músico que, para fingir una vida de acuerdo con las normas, decidió casarse de manera apresurada. Su esposa era una mujer mitómana que decía que era dueña de grandes castillos y riquezas y que sus verdaderos padres habían sido asesinados por los mayordomos, que ahora se decían su padre y su madre. Dada la personalidad de Tchaikovsky, el matrimonio nunca se consumó y eso llevó a su esposa a excesos con otros amantes, lo cual fue un escándalo del que no pudo escapar el artista. Poco tiempo después, la mujer terminó recluida en un hospital mental y Tchaikovsky intentó rehacer su vida a través de sus grandes composiciones musicales que siguieron convocando públicos fervorosos. En un momento, en Moscú, se desató una epidemia de cólera y dicen que Tchaikovsky, víctima de una profunda depresión, bebió agua contaminada, consciente de sus consecuencias. Tchaikovsky dejó este mundo con mejor música un día como hoy, 6 de noviembre de 1893. Y desde entonces, los públicos del mundo recuerdan sus humanas ansiedades y sus creaciones en el pentagrama. Las principales noticias del día. Titulares. El correísmo asumió la presidencia de la comisión que decidirá sobre bases militares extranjeras. Según la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, no habrá cambio inmediato en leyes de inmigración tras elecciones presidenciales. Parqueaderos y zona azul de Quito serán gratuitos para carros eléctricos. Los híbridos tendrán descuentos. Segmento de opinión, tendremos la crisis energética. En política internacional, una elección diferente. Los editoriales serán de Simón Espinosa Cordero. Después de hoy, todo puede perderse. Noticias internacionales. Noticias del día. El correísmo asumió la presidencia de la comisión que decidirá sobre bases militares extranjeras. La asambleísta del correísmo, Gisela Garzón, fue elegida como presidenta de la comisión ocasional de la Asamblea Nacional que tramitará la reforma parcial a la Constitución para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en el país. Garzón fue elegida con 5 votos a favor, 1 en contra y 1 abstención. El asambleísta independiente Rafael Dávila de Avanza Suma fue quien propuso el nombre de Garzón para presidir la comisión ocasional. Y tras proponer a Garzón, el asambleísta Dávila fue designado luego como vicepresidente de esta comisión. Así, el Movimiento de la Revolución Ciudadana, que es de oposición al gobierno de Daniel Noboa, se asegura el liderazgo en la comisión que tramitará esta reforma constitucional sobre bases militares extranjeras que fue iniciativa de Noboa. Está previsto que en la próxima reunión de la comisión los legisladores aboquen conocimiento del proyecto del Ejecutivo sobre las bases militares y luego la comisión debe fijar un cronograma de actividades para tratar la reforma parcial de la Constitución. La propuesta de Noboa se da en el contexto de la crisis de seguridad que golpea al país y el aumento de la violencia atada al narcotráfico. Con esto se busca reformar el artículo 5 de la Constitución para eliminar la prohibición de bases militares extranjeras en territorio nacional. Según la Embajada de Estados Unidos en Ecuador, no habrá cambio inmediato en leyes de inmigración tras elecciones presidenciales. La Embajada de Estados Unidos emitió un comunicado sobre las elecciones presidenciales entre Donald Trump y Kamala Harris, que culminan este 5 de noviembre de 2024 y su incidencia en las leyes migratorias. Evita ser víctima de información falsa, comenzó diciendo la Embajada de Estados Unidos en Ecuador en una publicación de redes sociales que va acompañada de una imagen.
agrega que no habrá ningún cambio inmediato en las leyes de inmigración de los Estados Unidos luego de las elecciones presidenciales del 5 de noviembre de 2024. Por último, en la imagen de la publicación se lee: las personas que entren ilegalmente a Estados Unidos por los puertos de entrada seguirán siendo expulsadas rápidamente. El comunicado de la Embajada de Estados Unidos se da en un contexto en el que hay dudas sobre cuáles serán las políticas migratorias del nuevo presidente del país con mayor cantidad de migrantes del mundo. Entre los migrantes irregulares que más llegan a ese país se encuentran ciudadanos de Latinoamérica que dejan sus países debido a la inseguridad y a la crisis económica. Parqueaderos y zona azul de Quito serán gratuitos para carros eléctricos. Los híbridos tendrán descuentos. A partir del 5 de noviembre del 2024, los dueños de vehículos eléctricos no pagarán por el uso de parqueaderos administrados por el municipio de Quito. La empresa de Obras Públicas informó que la gratuidad por el uso de estas plazas se implementará en estos lugares: Zona Azul, La Red, que es Carolina, Bicentenario y Carolo, Centro Histórico. La entidad también señaló que los propietarios de los vehículos híbridos tendrán el 50% de descuento en esos mismos parqueaderos. Estos son los valores que pagarán. Zona Azul, 20 centavos en el día y 40 en la noche y fines de semana. En La Red, Carolina, Bicentenario y Carolo, 25 centavos. Centro Histórico, 37 centavos en el día y 45 centavos en la noche. Para acceder a este beneficio, los conductores deben presentar la matrícula vehicular en las ventanillas de los puntos de pago que tienen los parqueaderos. Entrevista del día. En Radio Sucesos estuvo Wilson Merino, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, acerca de las medidas para enfrentar la crisis y la reducción de empleo. Escuchemos qué es lo que dijo. Relativamente contento, venimos de un feriado de 5 días que ha permitido reactivar el sector del turismo. Buenas noticias en medio de esta tragedia que estamos viviendo y que afecta a un sector en particular, que es el sector del turismo. Estamos a menos de 60 días para que el año termine y esto implica mirar qué podemos hacer, qué podemos plantearnos para cerrar este año lo menos mal posible y ojalá hacerlo bien, ¿no? Así que bueno, decirles a todos los que nos escuchan que el año aún no termina y que pensemos en alternativas innovadoras, 2 meses para seguir luchando. Aquí es lo que hay, ¿no? Hubiésemos querido que las autoridades hayan tomado las decisiones que se tenían que tomar en el pasado para no tener esta crisis energética. Esto tiene que ameritar una reflexión de fondo sobre qué vamos a hacer a futuro para que esto no vuelva a repetir, ¿no? Quizás empezar por ahí, ¿no? Es un fraude pensar que los problemas de ahora son el resultado de las acciones de ahora. Los problemas de ahora son el resultado de todo lo que se hizo en el pasado, ¿no? Si no queremos seguir con cortes energéticos, hay que pensar sobre la base de esta crisis qué vamos a hacer. Y yo particularmente creo que Quito tiene que discutir y aprobar el Estatuto Autonómico de Quito. Necesitamos salir a buscar mayores competencias en generación eléctrica, abrir la puerta al sector privado, alianzas estratégicas, buscar no una, sino todas las alternativas de generación eléctrica a través del procesamiento de la basura hídrica, eólica, fotovoltaica, en fin, todo lo que podamos, ¿no? Creo que eso de cara al futuro. De cara a la crisis, cómo mitigar la crisis, creo que lo principal es el empleo. Esta crisis, esta sequía que estamos viviendo, esta crisis energética, es sobre todo una crisis económica y particularmente una crisis de desempleo. Esto amerita tomar acciones emergentes. Desde la curul del Movimiento Imparables presentamos la ordenanza de fomento al empleo, ordenanza que se aprobó y que incluye algunos elementos que son innovadores y que le permiten al alcalde Muñoz actuar. ¿Cuáles son algunas de estas innovaciones? Ferias de empleo. La ordenanza habla de ferias de empleo, el alcalde Muñoz está haciendo ferias de empleo y estamos contentos que sobre la base del marco normativo que hemos aprobado, de esta iniciativa de la curul del Movimiento Imparables, finalmente hayan ferias de empleo. ¿Qué más recoge la ordenanza de fomento al empleo? Empleo emergente.
¿Qué es el empleo emergente? Empleo de emergencia, en situaciones extraordinarias. ¿Es esta una situación de emergencia? Claro que lo es. ¿Qué deberíamos hacer? Impulsar un programa de empleo emergente que tenga dos fines, ¿no? El primero, lanzarle un chaleco salvavidas a las MIPYMES, a las pequeñas empresas, ¿no? A las micro y pequeñas empresas, financiar un porcentaje de su nómina con el compromiso de que ellas no sigan despidiendo, ¿no? Y contener el desempleo. Y por el otro lado, contratar de manera directa. ¿En qué? Campañas de reforestación, por ejemplo, impulsar un gran programa de reverdecer a Quito, ¿no? Con eso también tenemos un impacto ambiental en función de lo que hemos vivido, ¿no? Pero generamos empleo, ¿no? Hay los recursos, claro que hay los recursos. El alcalde Muñoz aprobó una reforma presupuestaria que le quitó 83 millones de dólares a varias dependencias y que lo mandó a la cuenta de inversión y pago de deuda. Desde una visión progresista hay que hacer todo lo contrario, ¿no? Este es el momento de destrabar el gasto, invertir en la gente, invertir en obra pública, en los barrios que generen empleo y también en un programa de empleo emergente. Es lo que nosotros hemos planteado. Espero que haya eco. El alcalde Muñoz ya ha hablado de empleo emergente en función de la ordenanza que nosotros presentamos. Así que bueno, espero que lo haga. Hay un tema adicional que también estamos planteando. Estamos próximos a las fiestas de Quito que pueden dinamizar la economía, pensar las fiestas de Quito desde un dinamizador de la economía, más no desde la festividad, porque a mí me parece que no hay mucho que festejar en esta crisis. Pero si lo pensamos desde la dinamización económica, pedirle al alcalde, exhortarle al alcalde que por este año el 100% de los artistas sean artistas nacionales. Esto nos permitirá varias cosas, ¿no? Lo primero es reconocer que en el Ecuador hay talento, y hay muchísimo talento, ¿no? Hay bandas geniales. Así Y es. lo segundo es que el dinero no salga, y que se quede para los sonidistas, Se para los revierta productores, en talento circule local. en talento local, ¿no? Ojalá que esta propuesta también tenga eco, ¿no? Creo que la situación extrema que estamos viviendo amerita tener una actitud mucho más innovadora para enfrentar la crisis. ¿Qué tan fácil técnicamente hablando y jurídicamente hablando, Wilson, es que se reinviertan estos 83 millones que no fueron ejecutados por otras dependencias municipales? Así como se hace, se deshace, y hay que buscar la forma, ¿no? Ellos retiraron estos recursos de las dependencias por la mala ejecución presupuestaria. Entonces ahora van a tener una mejor ejecución presupuestaria, pero no porque hayan ejecutado, sino porque hubo un juego financiero de quitar recursos a las dependencias y mandarlas a una cuenta de inversión del 2025. Yo creo que hay que revertir esa medida, creo que hay que ponerle recursos al EMOP, que haga obra pública en los barrios, ¿no? Mucha obra pública, y no solo obra pública, sino obra bien hecha. Nos han llegado varias denuncias de algunas obras en la ciudad que habría que revisar. Yo veo una permanentemente que es una obra en Cumbayá, que ha caotizado el sector, y que se demoran una eternidad, ¿no? Pero creo que se necesita obra pública que permita generar empleo, ¿no? Francisco Miño, presidente del directorio de Ban Ecuador, en Radio Sucesos habló sobre el financiamiento sostenible para la autogeneración de energía renovable. Vamos con la nota. Ban Ecuador es banca pública, somos un banco de primer piso y somos un banco básicamente agrícola. El 80% de nuestra cartera está en el sector agrícola, pero en este momento el presidente nos ha pedido que activemos una línea de apoyo para la generación para el financiamiento de generadores eléctricos. Aquí tenemos dos partes. Una línea es para generadores de combustibles fósiles, que son básicamente combustibles desde pequeños hasta medianos, que se activan a través de combustible diésel, gasolina, y nuestra línea de paneles solares. Esas líneas están activas, estamos un poco midiendo la demanda, Milton, estamos un poco viendo cómo funciona la línea en todo el país. ¿Qué requerimientos son los que da el banco o los que pone el banco para que la gente pueda acceder a los créditos? Bueno, el financiamiento de generadores eléctricos y combustibles fósiles es básicamente un microcrédito para pequeños productores. Ahí tenemos muchísimos clientes de comercio, muchísimos clientes, por ejemplo, en el sector ganadero, que necesitan activar sus centros de acopio, muchísimos clientes de turismo. Básicamente es una línea de microcrédito. Lo que se necesita son créditos hasta $20,000. Básicamente lo que se necesita es presentar sus estados patrimoniales, su patrimonio y una proforma del equipo. Es decir, estamos hablando desde personas naturales con negocios micros hasta
pymes, máximo. Nosotros atendemos toda la línea de negocio, Milton, desde los micro, los pequeñas y medianas empresas y hasta un segmento corporativo con la compra de papeles. Digo porque si es que financian $20,000 por un generador, es un generador que usan textileras, por ejemplo, empresas medianas. Bueno, la Junta Financiera estableció que el segmento microcrédito va hasta los clientes que venden hasta $300,000 anuales. Ahí tenemos algunos clientes como lo que usted menciona, textileros, por ejemplo, centros de acopio de leche, procesadores de alimentos. ¿Cuán viable y cuán fácil están saliendo? ¿Cuáles son las condiciones de tasas y plazos? Bueno, hay que entender dos cosas. Primero, nuestra línea de combustibles fósiles, digamos, salió hace 2 semanas, pero no existen generadores en el mercado. Es decir, hay un problema, están llegando, está la importación en tránsito, pero tenemos muchísima demanda, solicitud e interés para este tipo. Desde pequeños generadores de $600 hasta generadores ya más grandes de $20,000, $15,000. La otra línea, que es la línea de paneles solares, es una línea completamente diferente. Y es una línea que básicamente son proyectos de fotovoltaicos. ¿También están ustedes en eso? Estamos en eso. Lo que tratamos es que la nueva generación vaya para ese lado, para hacer paneles fotovoltaicos, paneles solares. ¿Cuánto va a destinar Ban Ecuador para financiar todos estos créditos? Tenemos una línea inicial de 10 millones para la primera parte y en la segunda parte, que son paneles solares, muchísimo más. Pero aquí es un tema de cómo manejamos el tema de paneles solares. Es un tema muy nuevo para la banca. En realidad, cuando tú financias un panel, un sistema fotovoltaico, no es que el cliente va a generar más ingresos, no es que el cliente va a vender más. Capaz inclusive va a tener mayor costo porque su generación va a ser más cara. Así es. En el tema de la garantía, los paneles solares tienen un problema de tipo de garantía, que no hay mercado segundo uso. Es decir, la banca no puede aceptar una cobertura inicial por un panel fotovoltaico porque el cliente deja de pagar, hay que salir a vender el panel y no sabemos cómo se va a manejar. Entonces hay que entender el sistema de garantía, el sistema del flujo de caja del cliente. Son temas muy, digamos, no muy complejos, pero la banca tiene que entender. Aquí tenemos que entender que también la autogeneración no ha existido, no existe en el país. Casi todos nuestros clientes lo que tienen es generación de emergencia, es decir, generadores que funcionan 2-3 horas hasta que regrese el fluido eléctrico. La generación de más largo plazo es un proceso nuevo. El banco está trabajando con su equipo técnico. Vamos a firmar un convenio con la Politécnica Nacional para capacitar a nuestros oficiales comerciales para entender, para saber cómo funcionan, características básicas de qué entender en un proyecto fotovoltaico. Entonces son dos cosas diferentes. Lo uno, atender la emergencia, y lo otro, planificación de largo plazo. Correcto, Milton. La emergencia básicamente está saliendo con los generadores pequeños y medianos de combustible fósil. Eso estamos esperando. Como les comento, hay bastante interés, mucha demanda. ¿Hay mucha demanda? Sí, tenemos mucho interés. ¿Se puede cuantificar cuántas solicitudes y cuántos créditos ya se han tramitado para este tema? Tenemos más o menos unos 1,300 procesos a nivel nacional. Como les digo, el problema fundamental ahorita es que no hay generadores. Tienen que importarlos. Y los generadores que están viniendo ya vienen casi que prepagados. Entonces no hay mucho espacio para el crédito en este momento. Esperamos que en los siguientes meses se active más y, como les digo, el banco destina una línea de $10 millones para este tema. En Impacto Informativo, José Abel de Fina, analista económico, habla del impacto de los apagones en la economía. Escuchemos su opinión. En realidad, no coincido con esos 2.000 millones calculados como impacto por el mes de apagones. Mi estimación es un poco más conservadora, porque pues tome usted en cuenta que lo que han hecho, el cálculo que han hecho es simplemente dividir lo que es el tamaño de la economía del país para 365 días del año y 24 horas del día. Y esto les da una cifra de alrededor de 13 millones de dólares por hora, lo cual, si lo extrapolan al número de horas que hemos tenido en el mes de septiembre, pues les da esta cifra de 2.000 millones. Pero no siempre fue así. Entonces, este es un cálculo totalmente libre de consideraciones económicas y consideraciones de cómo sucede el consumo de las personas y el consumo de las familias. Si usted no come a la 1 de la tarde porque está con la luz apagada, pues comerá pues cuando regresa la luz, ¿verdad? claro. Si no regresa la luz, igual comerá. Entonces, hay ciertos consumos que son lo que se llama inelásticos, que aunque
suceda una falta de electricidad, una falta de energía, pues igual se va a dar este consumo. No así el consumo de oportunidad, por ejemplo, de un trabajador informal o un microempresario, ¿verdad?, que vive de la oportunidad de la venta. Y cuando esa oportunidad de la venta no ocurre, pues efectivamente pierde ese ingreso. Entonces, depende mucho del tipo de actividad. O sea que los 2.000 millones, supongo que es una cantidad inferior a la que usted tiene en mente. Los 2.000 millones es una cantidad que está por encima de lo que yo he calculado. Mi cálculo es que el país pierde por cada hora alrededor de $3 millones de tamaño para la economía. Eso traducido en ventas son alrededor de $6 millones en ventas por hora. Si lo calculamos, dependiendo, si hablamos de 10 horas al día, estamos hablando de alrededor de $1.800 al mes por 10 horas, pero no hemos tenido durante el mes de octubre tuvimos las 10 horas, en septiembre tuvimos un poco menos, ¿verdad? Entonces, pero eso es en ventas. En términos de, comparándolo con la cifra que han producido las cámaras, tendríamos que llevarlo al tamaño de la economía, eso serían alrededor de $900 millones en lugar de los 2.000 millones, lo cual no deja de ser grave. Claro, por supuesto, es una cantidad importantísimo y no deja de ser aún más importante para los sectores o para las empresas más pequeñas, no deja de ser aún más importante el golpe, como le decía hace un momento, para esta venta de oportunidad, para esta venta del trabajador informal, para esta venta del pequeño comerciante, que es una venta muchas veces de oportunidad. Entonces, donde hay mayor impacto es en los negocios pequeños, en la economía informal. Opinión. Estimados amigos y amigas, gracias por estar con nosotros en este programa de Telesucesos. Amigos, cada vez hay problemas muy graves en el Ecuador. A todos los problemas de inseguridad que hemos visto anteriormente, problemas necesarios para la reforma política, la reforma constitucional, etcétera, etcétera. Problemas que tienen que ver con el proceso de vacunación, el chantaje, el secuestro, los asesinatos, toda inseguridad. Aparte de eso, pues falta de empleo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hay una cosa grave, igual que todo el resto, que tiene que ver con la crisis energética. Amigos, esto imagínense que es hasta 14 horas sin luz, oscuridad total y absoluta en una u otra zona de las ciudades del país. Terrible y grave, ¿sí? Hay algunas personas que creen que es responsabilidad del presidente. Eso no es cierto. No se puede, pues, afirmar de que el presidente es el que ha ocasionado todo este problema. Bajo ninguna circunstancia. No se trata de defender al gobierno, al presidente, etcétera. Se trata de ser objetivo, pues, ¿no? Hay una serie de errores que ha habido en gobiernos pasados en concentrar totalmente todo lo que tiene que ver con la energía hacia las centrales hidroeléctricas que se alimentan de agua. Y el agua viene de las lluvias, y ahí donde hay sequía, por ejemplo, cuando los ríos se secan, sencillamente, pues, algo pasa sencillamente con todas las centrales hidroeléctricas, no pueden funcionar a toda su capacidad. Y a veces, sencillamente, la capacidad ociosa es alta, 50, 40, 60%. Y eso implica menos energía, menos luz para una serie de propósitos, ya no solamente para alumbrar los hogares de los ciudadanos ecuatorianos, sino también para que funcionen las máquinas en la fábrica A, en la fábrica B, etcétera, etcétera. No para sencillamente bombear agua potable para los hogares, y ahí también hay problemas de escasez de agua potable en una serie de barrios de Quito, de Guayaquil, etcétera, y de otras series ciudades del país. Sin aguas, imagínense, sin agua potable, sin energía, etcétera, sin luz. Esto es terrible, esto es grave. Pero digamos, los errores vienen acumulándose hace años atrás. Ya alguna vez lo dijimos, y estos son los datos que da no solamente el gobierno, sino los técnicos existentes en esta materia en el Ecuador, que más del 75% de la fuente de energía viene sencillamente de las centrales hidroeléctricas que se alimentan con agua, y el agua viene de las lluvias, porque los ríos se alimentan de la lluvia, ¿sí?
La concentración en estas grandes centrales hidroeléctricas, independientemente de los sobreprecios, de las inmoralidades que se han denunciado para uno u otro proyecto de esta naturaleza, no se puede pues concentrar en esa forma. Había que practicar una política de distribución, así cuando uno en la vida dice tengo que distribuir los riesgos de los banqueros también distribuyen riesgos aquí y allá, y los ciudadanos ecuatorianos distribuimos también según los riesgos, ¿no?, nuestro quehacer de todos los días. De tal manera que el presidente ha cometido errores, sí, ha cometido errores. Por ejemplo, el primer error en mi juicio es que en un ministerio como es el Ministerio de Energía, que tiene que ver con política energética, política minera, política petrolera, se han nombrado a personas sin suficiente experiencia y el presidente ha tenido que pedirles la renuncia para que se vayan a su casa. Hoy parece ser que hay una dama que sí conoce, que sí tiene experiencia en esta materia. Es la impresión que yo tengo. Pero en menos de un año ha habido tantos ministros en esa área que es, en mi juicio, un error presidencial. Pero también es como el caso de Petroecuador. No puede, Petroecuador está en manos de gente inexperta, por no decir por gente que le falta por principios éticos, etcétera, pero por lo menos sin experiencia. No se puede, pues. Hay que acudir a gente en el sector privado que tenga experiencia, que sean competentes y eficientes, así sea que no tengan amistad con el gobierno o no pertenezcan al grupo político del gobierno. Se necesita que la gente del sector privado, técnicos que sí existen en petróleo, existen en energía, existen en minería, que están dispuestos a cooperar, no para ser ministro de Estado, sino sencillamente para decirle, presidente, esto es lo que hay que hacer. En todo caso, el presidente, en una serie de intervenciones últimas, a través de un medio de comunicación y de un periodista, ha demostrado seriedad, franqueza, sinceridad, y naturalmente que el presidente está consciente de todos los sinsabores que tiene la familia ecuatoriana por no tener luz. Y ha dispuesto ya hace tiempo atrás que hay que alquilar, contratar, comprar una serie de equipos. ¿Para qué? Para que brinden energía, complementando todo lo que puede dar por las centrales hidroeléctricas en buena hora. Y esa es la prioridad. La prioridad es gastar inversiones o gastar en alquiler de una serie de equipos de esa naturaleza. Ya hay una barcaza que está prestando pues sus servicios. Bueno, hay que seguir en eso. Pero eso también toma tiempo. Toma tiempo. No puede, pues, mis amigos, bajo ninguna circunstancia, pedirle milagros al presidente. Lo que está haciendo el presidente está bien y ojalá sencillamente siga acertadamente, porque requerimos luz, no queremos oscuridad. Amigos y amigos, estaremos con ustedes la próxima semana, pero es grave no tener luz en el país y hay un efecto negativo sobre la economía que la veremos la próxima semana. Gracias, amigos y amigos, estaremos con ustedes la próxima semana. Global Hoy con Alan Carney. Una elección diferente. Este comentario lo escribí durante este largo fin de semana que hemos pasado, porque el día de hoy, 5 de noviembre, se van a cumplir en los Estados Unidos las elecciones presidenciales que definirán quién gobernará a la todavía primera potencia mundial, tanto por su economía como por su poderío militar e influencia geoestratégica durante los próximos 4 años. En tal medida, es claro que el resultado electoral despierta en el resto del mundo interés y hasta aprensión por la indudable incidencia que Estados Unidos tienen en la escena global. Para Latinoamérica, esta importancia resulta aún mayor por todas las relaciones económicas, políticas, familiares inclusive, por los millones de ciudadanos latinoamericanos que se han establecido, sea legal o ilegalmente, en los Estados Unidos.
El lugar común que se ha repetido tantas veces, que afirma que cuando a Estados Unidos le da un resfrío, a Latinoamérica le da neumonía, mantiene su vigencia en el tiempo, situación que da para pensar cuán refractarios hemos sido al sur del Río Grande a cambiar nuestra realidad y ofrecer a nuestros ciudadanos las oportunidades que buscan y muchos encuentran allá. A excepción de las elecciones presidenciales de 1861, ningún otro proceso electoral en los Estados Unidos ha concitado la polarización y radicalización de posiciones como lo ha hecho este último. En aquel entonces, los motivos de enfrentamiento se centraban en las posturas de unos y otros respecto de la esclavitud. Con la victoria de Lincoln, los esclavistas del sur decidieron separarse de la Unión, lo que dio origen a la Guerra Civil, que provocó más de 500,000 de muertos y una fractura social que está aún presente en muchos sectores norteamericanos. Un atisbo de esta polarización se vivió en las dos campañas anteriores, con un creciente antagonismo. En la última, cuando pierde las elecciones del entonces presidente Trump, se producen episodios inéditos en la historia de los Estados Unidos, como las instrucciones del presidente a funcionarios electorales para que se alteren los resultados en su beneficio, lo que es la incitación a la comisión de delitos electorales gravísimos. Más grave aún, será el intento armado de impedir la proclamación de los resultados por las turbas incitadas por Trump que asaltaron el Capitolio causando muertos y heridos en su acción, un evidente intento de subvertir el orden democrático al mejor estilo de las denostadas Banana Republics, el despectivo título que se acuñó para definir el irrespeto por la democracia y la ley en Latinoamérica. Por estos dos casos, Trump está procesado y resulta llamativo y preocupante que el sistema judicial, pilar del sistema democrático, independiente de los otros poderes del Estado democrático, quién sabe por qué razón, no ha podido en 4 años concluir un proceso judicial que, con todos los medios audiovisuales e informáticos que hoy están disponibles, debería haberse resuelto enseguida. El avance de la polarización social y política es la peor noticia para el modelo democrático de gobierno, pues este es un ejercicio que se basa en la racionalidad, en contraposición al fanatismo y al extremismo. La democracia es el reconocimiento de la necesidad de llegar a entendimientos y acuerdos entre sectores de la sociedad que pueden, y de hecho, tienen unos criterios y puntos de vista diferentes y frecuentemente contrapuestos sobre una multiplicidad de temas. En democracia, la capacidad para alcanzar esos acuerdos es el fundamento de la paz social y del equilibrio. En esa medida, la democracia exige el uso de la razón y de la tolerancia con la diferencia, una categoría política esencialmente superior, ética y moralmente, a todo lo que antes de su concepción y aplicación existía en el mundo. De hecho, se puede afirmar que es el primer paso que se da en la historia del ser humano para buscar superar el atavismo de la autocracia, la forma de gobierno que ha predominado durante prácticamente toda la historia humana, que responde a las básicas necesidades instintivas del grupo social, con un profundo énfasis en la cohesión frente a los otros, siempre identificados como enemigos y vistos como amenazas, cohesión que se expresa en un liderazgo absoluto para conducir al grupo. Se exaltan características raciales y religiosas,
con las nociones de una raza superior, de un pueblo elegido, de unos dioses exclusivos y excluyentes, de destinos únicos. Se asocia al poder y a sus detentadores a las divinidades, con lo que resistirse al poder omnímodo frecuentemente se confunde con la herejía o la impiedad. Bajo los más diversos títulos, faraones, emperadores, césares en todas sus acepciones, kaisers, zares, reyes, secretarios generales, duques o führers, o con cualquier otra denominación, el autoritarismo ha sido la forma de gobierno exclusiva a lo largo del tiempo, respondiendo a un instinto social. El experimento de la Ilustración no tiene más de 250 años en curso y apela ya no al instinto, sino a la razón, un mecanismo que es harto más complejo de establecer, pues es mucho más sencillo someterse al instinto que ir más allá y realizar el esfuerzo de pensar por uno mismo. Más allá de quién vaya a ganar las elecciones de mañana, de hoy, pronosticar lo cual es meterse a profeta, lo preocupante es la circunstancia a la que se ha llegado durante la campaña, una de insultos, desvalorizaciones y ataques cada vez más arteros y carentes de fundamento en prácticamente todos los casos. El recuerdo de 1861 no deja de resonar hoy. El insulto y la condena al otro, convertido de nuevo en el enemigo, uno al que se debe destruir como el tema central de la campaña, muestra una lamentable regresión a esos instintos básicos y primarios que buscan el caudillo que sea capaz de invocar a sus dioses y renovar los pactos con ellos, manteniendo la pureza de la sangre de sus seguidores. Los magos y los brujos de regreso, reemplazando a la razón y al pensamiento con conjuros y encantamientos, y las masas, encantadas, renunciando a usar la mente o simplemente incapacitadas ya de hacerlo por la creciente oscuridad. La extraordinaria aventura de la Ilustración que hace 250 años inició su andadura, casi al mismo tiempo en las revoluciones francesa y americana, allá a finales del siglo XVIII, parecería a momentos estar llegando a su fin, superada por la indolencia de sus múltiples millones de beneficiarios, a quienes la democracia y sus libertades aportaron la mayor prosperidad de la historia, que lamentablemente los volvió cómodos y, en el sentido griego del término, en idiotas, aquellos que no se interesan por los asuntos de la polis, de la ciudad o de su país, al contrario de los fanáticos, impulsados por la fe del carbonero, aquella que siempre está dispuesta a encender las hogueras para deshacerse de los otros. Ojalá la broma imbécil de un cretino sea capaz de pasar factura a quienes la habrán celebrado en su retorcido sentido del humor, aunque la proverbial inoportunidad de Biden haya desviado un episodio que podía haber sido decisivo. Muchas gracias. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Editorial. Después de hoy, todo puede perderse. Simón Espinosa Cordero. La humanidad enfrenta un riesgo cercano y un desafío peligroso: el calentamiento global, que se manifiesta en cambios climáticos extremos y progresivos. Este cambio afecta al medio ambiente, a la biodiversidad y a la vida humana. Por ejemplo, Valencia, España, 29 y 30 de octubre de 2024. Terrible,
Muchos muertos y desaparecidos en Valencia, España, después del increíble desastre que va dejando hasta ahora alrededor de 100 muertos, una lluvia de más de 24 horas por el fenómeno llamado Dana, una vaguada cerrada en las altas capas de la atmósfera. En su acepción meteorológica o barométrica, el concepto de vaguada se refiere al ascenso de masas de aire cálido y húmedo a lo largo de una zona alargada de baja presión atmosférica que se ubica entre dos áreas de mayor presión, anticiclones, formadas por masas de aire mucho más frío y pesado, que se introducen como una cuña y dan origen a una formación de nubes de gran desarrollo vertical y a las consiguientes lluvias. Se trata, pues, de una depresión barométrica. Como vemos, el fenómeno proviene del cambio brusco de los patrones meteorológicos del planeta. Se evidencia de forma catastrófica en el aumento progresivo de la severidad de huracanes, incendios forestales, olas de calor, inundaciones y sequías, como las que actualmente sufren de manera devastadora algunos países sudamericanos, entre ellos nuestro Ecuador. El calentamiento global deshiela los glaciares de los polos, ocasiona el aumento del nivel del mar, amenaza cada vez más a ciudades y comunidades costeras que podrían desencadenar migraciones climáticas inusitadas y alterar el equilibrio térmico global de los océanos. Desde la primera revolución industrial en la segunda mitad del siglo XVIII, el mundo ha experimentado transformaciones económicas, tecnológicas y sociales, las mayores de la historia de la humanidad desde el Neolítico. Pero el extraordinario crecimiento y desarrollo logrados han sido, lamentablemente, producto de la sobreexplotación de los recursos naturales, lo que, de manera paradójica, está llevando a una posible extinción parcial o total de la vida tal como la conocemos. Se estima que por estas razones la temperatura media del planeta ha aumentado 1.1 grados centígrados en los 3 siglos transcurridos y que este calentamiento va en aumento imparable con devastadoras consecuencias para los ecosistemas que sustentan la vida. La Tierra es la historia del cataclismo, afirman los estudiosos del tema. A lo largo de sus aproximadamente 4.600 millones de años, nuestro planeta ha atravesado fases de caos, cataclismos periódicos y complejos procesos químicos, físicos y biológicos. Fenómenos naturales como terremotos, erupciones y supererupciones volcánicas, tifones, huracanes, tsunamis, formación de montañas, oxidaciones, glaciaciones han ocurrido y seguirán ocurriendo, puesto que la vida y la realidad de la Tierra no existen fuera de los continuos movimientos y cambios universales. Si no se toman medidas drásticas para mitigarlo, el calentamiento global desencadenará cataclismos impredecibles en pocos años, porque muchos países no están cumpliendo con el Acuerdo de París de 2015. Un esfuerzo destacado por intentar poner un tope al calentamiento global a menos de 2 grados Celsius, con el fin de evitar catástrofes mayores, más la opción de tecnologías verdes. Al nivel de las masas es difícil esperar una óptima comprensión del problema porque cada ser humano y cada cultura tiene su propia forma de pensar, creer y procesar su experiencia y su conocimiento. Por este motivo, las reacciones a un problema global de esta magnitud no alcanzan consensos. Dependeremos, pues, de nuestra propia racionalidad y, en último término, de las decisiones que adopten las grandes potencias mundiales. Simón Espinosa Cordero. Noticias internacionales. El acuerdo comercial UE-Mercosur será justo, según el comisario designado. Arrancan en Bruselas las audiencias ante los eurodiputados para confirmar a los candidatos a comisarios de la Unión Europea. Este lunes se han estrenado los 2 primeros aspirantes, el veterano Maroš Šefčovič, comisario de Comercio y Seguridad Económica, y el más joven, Glen Mikalev, comisario de Justicia Intergeneracional. El eslovaco Šefčovič, en el cargo desde 2009, se ha mostrado en contra de las guerras comerciales y ha defendido su rol con firmeza. Los choques con China y el acuerdo con Mercosur han centrado las 3 horas de encuentro. And I will never sign off on a deal that is not in the EU's collective interest. A la misma hora ha sido el turno del maltés Mikalev, que a pesar de haber sido criticado por su falta de experiencia, ha convencido a los eurodiputados. That we take. Young people are underrepresented in politics, and they are less likely to vote. This can lead to policies that disregard their interests and concerns. This is why it's essential to engage youth,
to ensure for fair political participation and representation. Las audiencias finalizarán el martes que viene con los interrogatorios a los nominados como vicepresidentes de la Comisión Europea, como Kaja Kallas o Teresa Rivera. Colombia celebra resultados de la cumbre ambiental COP16. El canciller de Colombia, Luis Gilberto Murillo, celebró que en la cumbre se lograron acuerdos relacionados con el uso de recursos genéticos y un plan de trabajo para fortalecer la participación de los pueblos indígenas, afrodescendientes y la movilización de países en pro de la biodiversidad. Hoy celebramos un momento histórico que marca un hito en la implementación del convenio sobre diversidad biológica y el reconocimiento de las contribuciones fundamentales de los pueblos. Durante el evento, que reunió a más de 1 millón de visitantes, se firmó el Acuerdo Global para la Identificación y Conservación de Áreas Marinas de Alta Importancia Ecológicas en Aguas Internacionales, para fortalecer la protección de los océanos, en línea con el Marco Global de Biodiversidad Coming Montreal. Fue un proceso muy bonito, pero adicional de bonito, muy constructivo, académicamente muy bien soportado. El secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, resaltó el papel de Colombia en las discusiones sobre biodiversidad en el mundo. Que es excelente, ¿no? Y incluso con los centros de conferencias que han conseguido más eficacia que todo se consuma públicamente. Sin embargo, aún persisten retos claves en torno a la financiación para la implementación de los compromisos adquiridos en la COP16, sobre todo por los países en desarrollo. Jair Díaz, Voz de América, Bogotá. Los valencianos se sienten abandonados tras la dana histórica. Ciudadanos, voluntarios y miles de soldados y policías continúan esta jornada en las calles de Valencia en un esfuerzo de limpieza conjunto tras la dana que asoló especialmente el este de España y que mató a más de 200 personas. En toda la localidad de Aldaya, a 10 kilómetros de Valencia, los voluntarios establecieron puntos médicos y centros de distribución de alimentos. Pero muchas personas se sienten abandonadas por las autoridades. No, aquí estaba toda la calle llena de coches y aquí nadie. Lo único que sí, todos los vecinos de aquí, compenetrado muy bien, nos hemos organizado muy bien y hemos estado limpiando, y por eso está así, porque lo hemos hecho nosotros. Nos pusimos una mesa haciendo café para la gente que venía a limpiar y eso, y nos hemos hecho en un puesto de que ahora viene la comida, o sea, nos hemos hecho un punto. España está acostumbrada a las tormentas otoñales que pueden provocar inundaciones, pero las últimas han sido las más mortíferas que se recuerdan en años. La situación en gran parte de la Comunidad Valenciana sigue siendo dramática. La fuerza del agua destruyó 90 kilómetros de vías ferroviarias y las ciudades necesitarán meses para volver a la normalidad. Telesucesos, Canal 29 UHF de la ciudad de Quito. Un canal de televisión abierta. Siempre inédito. Para una audiencia especial. Somos cultura, educación, salud, opinión calificada, normas de vida. Y todas las tardes, de lunes a viernes, desde nuestros estudios en Arena Telesucesos, escenario propio destinado a promover el deporte. En tiempo real. Usted y su familia, en su televisor, desde la comodidad de su hogar, disfrutarán de los partidos, eventos, campeonatos que realizamos diariamente de ecuavóley, básquet, box, lucha libre, cachascán, gimnasia, artes marciales, tenis de mesa, fútbol sala, transmisiones en vivo de los principales partidos de fútbol barrial y colegial. En fin, somos un canal inédito. Inéditos en el deporte, transmisiones de acción y conocimiento en el deporte, espacio diario conducido por el arquitecto David López todas las tardes, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Siempre inéditos y distintos, siempre jóvenes, personajes jóvenes de generaciones nuevas.
El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes, y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes, que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavóley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavóley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. En Arena Telesucesos, aparte del atractivo de los eventos deportivos que transmitimos con nuestra señal a los televisores de su hogar, también entregamos muchos de los valores que encierra el deporte y en especial privilegiamos nuestra identidad nacional en el ecuavóley, jerarquizando su presencia como el deporte con partida de nacimiento en nuestro país. Telesucesos no solo entrega en su programación de deportes un espectáculo, sino que impulsa, privilegia y exige a quienes participan que sean parte de los valores y méritos que el deporte encierra: esfuerzo, superación, perseverancia, respeto, solidaridad, compañerismo, disciplina, puntualidad, sana competencia, honradez en la cancha y fuera de ella. La práctica deportiva siempre generará beneficios positivos para su cuerpo y entregará salud estable, pero refuerza además la identidad personal y premia siempre el éxito conseguido. Estamos entregando a nuestra ciudad con Arena Telesucesos un esfuerzo más de un medio que es fiel a su identidad y que a través de sus contenidos de salud, cultura, opinión calificada y ahora deportes, pretende difundir lo que, aparte del entretenimiento, requiere nuestra gente. Lo hasta ahora realizado está hecho con mucho esfuerzo, pasión y el entusiasmo de nuestra parte, de nuestros empleados, trabajadores y pequeños empresarios que creen en nuestras motivaciones. Hemos dado los primeros pasos para este proyecto que seguiremos haciéndolo gracias a ustedes. ¿Cómo llegar? Nuestras instalaciones se encuentran en el norte de la ciudad, en un sector de gran crecimiento y desarrollo urbano al que se accede a través de la vía E35, más conocida como la Avenida Panamericana Norte. Desde el centro comercial El Portal, a 2 kilómetros a la derecha, se encuentra la calle García Moreno, antiguo camino a Llano Grande, una arteria en la que se desarrollan dinámicos comercios. Junto al centro comercial Ciudad Alegría, a 100 metros, hemos llegado a nuestras instalaciones, Arena Telesucesos, la cancha del ecuavóley. Telesucesos, siempre inédito, nuestro canal online a la vanguardia tecnológica, 24 horas de programación continua a través de Internet. Telesucesos Internacional. En el Ecuador y en el mundo,
Telesucesos Internacional. ¿Cómo nos sintoniza? Ingresando a www.telesucesos.net. Telesucesos Internacional. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito. El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.